Hola, les saludo de nuevo, otra vez por aquí, compartiendo con ustedes. Me siento muy feliz de poder compartir todos estos aprendizajes. Para quienes no lo recuerdan, mi nombre es Ricardo Becerra Sáenz, formado como diseñador industrial y me desempeño como consultor en diseño universal, accesibilidad y servicio incluyente a la ciudadanía. Ya en otro video anterior estuvimos hablando sobre la normativa de señalización y señalética de la NTC 6047 del año 2013 y hacíamos una serie de reflexiones, digamos que pertinentes en su aplicación para cualquier espacio de servicio a la ciudadanía, en este caso en particular, y puede ser para cualquier otro, con el proyecto de los callejones de Prado en el distrito de Barranquilla. Entonces, hoy iniciamos con esta nueva información que se las prometí en el anterior, hablando un poco del futurable, el futuro que es deseable, qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos para este territorio patrimonial tradicional, con una historia, con una comunidad que lleva también muchos años viviendo ahí en este sector del distrito de Barranquilla? ¿Cómo le podemos hacer un homenaje? Brindarle los honores a través de unos callejones fantásticos que vamos a aprovechar de manera artística, con expresiones culturales, artes plásticas, incluso otro tipo de actividades que podemos desarrollar ahí también, y que el espacio debe ser incluyente y accesible por defecto. Ya, por defecto, esto no es un agregado, no es un plus, como a veces creemos muchas personas, que poner una rampa o poner un pompeyano, una señalética en braille es un agregado para darle otro carácter al espacio. No. Ya hoy en día la accesibilidad, el diseño universal, la inclusión deben ser transparentes. Deben crearse desde el primer inicio para todas las personas, incluyendo a las personas mayores, las personas con discapacidad en sus 7 categorías, van 2. Tercero, las personas en transición funcional, como una persona gestante, o una persona infante, o una persona que tuvo un accidente y está en un proceso de rehabilitación y recuperación, que utiliza o no dispositivos para apoyo para su movilidad. O puede ser una persona con una enfermedad sistémica, como un VIH, un cáncer, una diabetes, una afección cardiorrespiratoria, una afección renal, o también puede ser una persona que transporte cargas, como por ejemplo un bebé en brazos, o el papá, la mamá, la nona, la tita, la nana, que lleva a la persona lactante en su coche de bebés, o persona que transporta un carrito, o persona que incluso se moviliza en otro tipo de dispositivos de apoyo, triciclo, patineta, bicicleta, o una persona usuaria de silla con ruedas. Entonces, todas estas personas tienen necesidades particulares. Y ese es el rompimiento del paradigma que queremos desarrollar para estos espacios fantásticos, donde deben ser para todas las personas sin excepción, independientemente de su grupo etario, de su edad, de su sexo, de su género, de su etnia, de su capacidad o de su funcionamiento humano. Entonces, quiero compartirles lo que habíamos iniciado en un momento, pero por cuestiones de tiempo no lo logramos. Voy a compartirles precisamente ese futurable que nos permite visualizar también el futurible. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo deseable? El futuro que es deseable. Pero ¿cómo lo traemos hacia el presente y lo convertimos en un futurible? El futuro que es posible, que es viable, que es factible con la voluntad política, administrativa y sobre todo económica. ¿Cierto? Para mirar a ver por dónde le hacemos la búsqueda de los recursos. Uno, para el cumplimiento mínimo de la norma, con esos estándares que veíamos en la NTC 6047, pero la invitación va más allá para aplicar el diseño universal y una serie de estrategias fantásticas que han implementado otras ciudades en el mundo, que se denomina wayfinding, encontrando el camino, que ya lo podemos ver en un Tokio, en un París, en un Londres, en un Nueva York, en esos tipos de territorios, y lo han aplicado en ciertos sectores específicos, en los parques, en las avenidas, en las calles, donde la ciudad te habla, te guía solita
te informa, te orienta, te ubica y además te diviertes, lo estás disfrutando. Entonces, con esta introducción y en estos 25 minutos que espero terminar, vamos a hablar precisamente de estos referentes. Hay unos referentes conceptuales y hablar de una señalética que debe ser interactiva. La señalética no debe ser parte de ese paisaje que a veces ni lo detectamos. No, la señalética hace que tú sientas, que que te hable a través de cómo miras, cómo escuchas, cómo sientes en la piel y cómo hueles, por ejemplo. Entonces aquí hay muchos componentes que podemos llegar a trabajar de una manera bien interesante. Muy bien. Ahora el reto es cómo diseñarla. Y yo les voy a compartir digamos que cuatro conceptos de cómo hacer un maravilloso diseño de una señalética, ¿cierto? Pues la vamos a diseñar así. ¿Qué significa así? Pues que no solamente por la señalética, sino también por los espacios en cada uno de los callejones, en todos los callejones, en términos de su espacialidad, en términos de su comunicación, de los objetos que también lo van a integrar y por obvias razones de la comunidad y de las personas propias y extrañas que van a compartir. Pues diseñémosla así, que sea accesible por la letra A, sostenible por la letra S e incluyente por la letra I, con el propósito de que nosotros seamos amables con el mundo. ¿Y el mundo qué lo conforma? Las personas, ser amable con las personas, un trato digno para poder participar y convivir en igualdad de condiciones, con el entorno, el ambiente, ser respetuosos, amigables con el entorno, volverlo sostenible, cuidarlo. ¿Cómo garantizamos el cuidado de los callejones a futuro? No solamente aquí y ahora, sino facilitar que las próximas generaciones no sufran lo que estamos sufriendo. Es un término horrible, ¿cierto? Afectación de pronto, que no nos afecte lo que nos está afectando ahora, que no les afecte a las generaciones futuras de una manera negativa. De eso se trata, amabilidad. Entonces, en los callejones es entender que por ahí cruzamos todos y que hay perfiles distintos en los callejones. Fíjense, por ejemplo, este perfil de este callejón que tiene unas alturas bastante elevadas, llamémoslo así, que tiene unas cercas, etcétera. ¿Cómo podemos ser amigables con ellos? Y con las personas, una persona ciega o de baja visión, una persona usuaria de silla con ruedas, una persona mayor que esté transitando ahí. Observen estos perfiles que parece como un embudo, ¿cierto? Como un canal cerrado. Y lo más importante aquí es que no solamente vamos a aprovechar la verticalidad de las paredes, sino también la horizontalidad del piso y también de nuestros cielos, porque debemos trabajar también con algún tipo de instalaciones experienciales, vivenciales que estén flotando, por ejemplo. Aprovechar los vientos. Estos corredores son succionadores del viento y del aire y podemos lograr algunas experiencias a nivel visual, a nivel táctil e incluso a nivel auditivo y olfativo a través de esa tridimensionalidad que nos están dando los callejones, con diferentes puntos de ingreso y egreso, algunos similares, otros con algún tipo de diferenciación. Muy bien. El segundo componente o el segundo concepto que les quiero compartir es que esto sin formación no hay transformación. Es decir, tenemos que formar a la comunidad, tenemos que formar a la institucionalidad, tenemos que formar al sector privado, tenemos que formar a la academia, paréntesis, Universidad Simón Bolívar, que nos está también ofreciendo su recurso humano, sus estudiantes de diseño industrial y de ingeniería, para que podamos apoyar. Y muy seguramente podemos pedir, solicitar a otras instituciones de educación superior que nos colaboren con urbanismo, con diseño gráfico, con arquitectura, para que lo podamos hacer. Y finalmente los medios de comunicación. Esos cinco actores son fundamentales dentro de un proceso de formación para la transformación donde vamos a promover una cultura incluyente y accesible. Vamos a generar una toma, vamos a hacer un toque de conciencia, una toma de conciencia, y es preliminar o paralelo a la implementación de las obras. Esto es muy importante. Si tú no tocas el alma
y el corazón y la mente de las personas para que genere el sentido de pertenencia, de arraigo al territorio, la topofilia, el amor al territorio, a la tierra, no vamos a lograr esa mirada sostenible cuando estamos diseñando así, accesible, sostenible, incluyentemente. Entonces, formemos para que podamos transformarnos. Entonces, los callejones son cunas de transformación, antes, durante y después. Aquí vemos otro tipo de perfiles, donde no solamente encontramos unos muros, sino tenemos también unas cercas, unos delimitantes, unos linderos de los predios que, ¿cómo los vamos a trabajar? Pues hay que mirar cómo se hace con el trabajo comunitario y colectivo. Miren, hay un lema fundamental que nunca podemos olvidar y lo establece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y es el siguiente: nada sobre nosotras sin nosotras. Recuerden que hablamos de personas, ¿no? Nada sobre nosotras sin nosotras. Ustedes han mencionado también en repetidas ocasiones que están vinculando a la comunidad en unos espacios también de interacción con los talleres comunitarios y no solamente la comunidad, el sector privado también hay que invitarlo. La institucionalidad marca el liderazgo, pero también debemos hacer un llamado a la comunidad, a la sociedad civil, a las organizaciones de base de las personas con discapacidad, de las personas mayores, el Consejo de Sabios, o el Consejo de Venerables, como lo llaman en algunos territorios en otras ciudades. Y obviamente la academia y los medios de comunicación. Entonces dice que estos 5 actores siguen presentes dentro de todo este recorrido para la transformación. Miren, por ejemplo, este perfil y observen algo que es muy curioso, ¿no? Miren lo interesante cómo aplica o no aplica esta señalética. Esto se denomina, en términos coloquiales, una colombina, ¿cierto? Donde me están diciendo que prohibidas las motocicletas. Y hemos colocado 2 volardos en los extremos y por la mitad pasa la motocicleta. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Entonces aquí estamos jugando a la ley de la cultura o a la ley de la restricción y del látigo. Entonces tú te pasas por ahí, te llamamos la atención, ¿cierto? Pero por ahí pasa la motocicleta, pero por ahí puedo pasar también yo en mi silla con ruedas. Si tú me restringes el acceso a la motocicleta, con toda seguridad vas a restringir el acceso a las personas usuarias de silla con ruedas. Si le prohíbes que pase y le pones volardos ahí, pues yo no puedo pasar. Entonces, tenlo presente para ver cuál es la coherencia de este tipo de señales cuando estoy diciendo prohibida la moto, pero le estoy dando el campo para hacerlo. Para que esto funcione, muy seguramente no necesitaríamos esta señal, simplemente formar a la comunidad. ¿A quién hay que llamar? Al gremio de los motociclistas, que también están asociados y que ellos a su vez, dentro de sus escenarios y sus espacios, lleven este mensaje. Respeta los callejones, respeta a las personas, ten presente que si tú circulas en una motocicleta, pues ahí tienes bebés, tienes niños, tienes mujeres, tienes personas mayores con o sin discapacidad, que son personas que son vulnerables en un momento dado si tú introduces una motocicleta. Entonces, ¿la señal para qué? No se necesita si hay cultura. Y tampoco necesito llenar esto de volardos, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de estos procesos de formación para poderlos entender. Este callejón en particular, ¿cierto? El 2 y el 3 están conectados a través del parque lineal, que es fantástico. Fantástico porque ahí yo puedo conectar también esa diversidad vegetal, diversidad de vida. Esto es vida. Tenemos especies, árboles, matorralitos, flores, arbustos, súper lindos, pero también tengo que respetarlos y tengo que respetar también el derecho al disfrute de este espacio para personas que tienen necesidades particulares y sobre todo personas con discapacidad motriz o física, personas con discapacidad sensorial, personas mayores, personas gestantes, personas que llevan a sus bebés en coche. Y todos estos espacios, como lo vemos aquí, dan otra muestra muy importante de 2 principios fundamentales de la accesibilidad y es la continuidad y la conectividad. Si yo no garantizo la continuidad del circuito peatonal y no lo conecto, ¿cómo que llamo conector? El pompeyano que vamos a hacer en este punto para que los carros disminuyan la velocidad y le den prioridad al peatón. Eso es conectar, pero también es continuidad
a través de las superficies homogéneas, superficies antirresbalantes, superficies que están em, adaptadas con las guías podotáctiles de direccionamiento y de alerta. Por ejemplo, donde está aquí el señor vigilante, ahí debemos generar un nodo de toma de decisiones con guías de alerta, guías podotáctiles de alerta, que me indiquen que tengo continuidad hacia la izquierda, hacia la derecha, al frente y atrás. Es un punto de toma de decisiones que se hace con las guías podotáctiles de alerta, donde confluyen las de direccionamiento. Entonces yo genero continuidad y ayudo a la libre independencia, a la libertad en la toma de decisiones, la autonomía de las personas y a la independencia de ellas para poder generar su movilidad, su ubicación y su orientación. El tercero, estos son laboratorios experienciales. Los callejones se deben entender como un laboratorio de experiencias donde yo vivo las sensaciones, vivo lo que veo, vivo lo que escucho, vivo lo que toco y vivo lo que huelo en interacción con las personas y con el entorno espacial, el entorno comunicativo y el entorno objetual cuando yo introduzca, porque vamos a tener, ojo aquí, ya lo vamos a ver más adelante, mobiliario urbano, luminarias, muy seguramente bancas o el concepto para sentarse, los colectores de residuos sólidos y algunos otros elementos, de pronto un cicloparqueo en algún punto que vamos a estar colocando allá. Entonces, vivamos las sensaciones y entendamos cómo funciona el ser humano. Y hay cuatro tipos de funcionamientos de las personas. Funcionamiento motriz, cómo me muevo, cómo me desplazo. Funcionamiento sensorial, cómo detecto y cómo potencio mis sensaciones con los estímulos que me está brindando el entorno. Mi funcionamiento intelectual o cognitivo, cómo apropio, cómo percibo la información, cómo la proceso, que retengo a través de mi memoria, cómo elaboro pensamientos al respecto, pensamientos que me van a generar después en que mis percepciones, pensamientos, me generan emociones y además me generan comportamientos o actitudes, cómo me muevo en el espacio a través de una información que yo tengo ahí. Y cuarto, mi funcionamiento emocional o psicosocial, que es la interacción ya conmigo misma, hablando de personas, y con las demás personas. Entonces, cada espacio tiene unas categorías fascinantes con las cuales podemos trabajar. Y hay algunos retos también muy importantes, por ejemplo, con esta transición o esta conexión con el parque lineal. Y el último que me parece fascinante es la apropiación. La apropiación que me promueve la real participación y convivencia. Y estamos hablando del sentido de pertenencia y la señalética me tiene que invitar a eso. La información y la comunicación que yo tengo dentro de esta experiencia, de este laboratorio de experiencias, laboratorio vivencial, pues que me genere apropiación. ¿Para qué sirve? Para cuidarlo, para amar el territorio, quererlo, defenderlo de posibles riesgos y amenazas, de mantenerlo, de cuidarlo en el futuro y que sea la misma comunidad, que la comunidad no le endose totalmente la responsabilidad a las autoridades distritales. Ah, es que esto lo tiene que limpiar y lo tiene que hacer por ahí. No, trabajemos colaborativamente. Miren, el mejor liderazgo hoy en día está depositado en las colaboraciones. Y el Estado somos todos. El Estado no es solamente la gobernanza y la unidad administrativa que hace el aseo de los sitios y la limpieza. Somos todas las personas. Es la gobernanza, la sociedad civil, es el sector privado, la academia, los medios de comunicación, en lo básico. Hay otros actores, pero ellos son realmente los que tenemos esta responsabilidad. Entonces, promovamos la participación en la convivencia a través de la apropiación del territorio. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo divulgo? Haciendo un voz a voz, porque esto tiene que transportarse no solamente como una responsabilidad de la administración del espacio público, sino también del turismo. Mostrémosle al mundo un homenaje al Prado. Invitemos a propios y extraños a que participen de esto y de estas experiencias y esto genera una apropiación. Entonces, por ejemplo, en el Callejón 4, que lo llaman triple A, hay otros perfiles bien interesantes para trabajar y hay unos retos de accesibilidad con la
con los principios de conexión y el principio de conexión y de continuidad. Por ejemplo, acá es muy importante desarrollar una estrategia de diseño universal para poder hacer esta superación de niveles, que mal contados creo que hicimos la cuenta de uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones y el alto del andén. Entonces aquí tenemos un reto que se puede hacer con una implementación de rampas cortas y de bajo gradiente. Ojalá fuera del 5 o el 6% en gradiente y colocar 2, 3, 4, 5 rampas que incluso puedo generar un zigzag bien interesante, respetando también los escalones. Porque personas, o incluso como son rampas muy cortas, podemos trabajar solamente con rampas y podemos hacer un ejercicio de diseño espacial, urbanístico, arquitectónico, pero diseño espacial fantástico aquí y también con colaboración con esto. Bien, en los minutos que nos restan, voy a compartir con ustedes algunos referentes de otras ciudades. Algunas las conozco, otras no, pero también para que ustedes sepan. Iniciamos. Esto nace del diseño de un programa señalético integral, sistémico, incluyente y accesible. Cuatro valores del programa, como por ejemplo ya en términos de la señalética propiamente dicha, con el hecho de utilizar señales orientadoras, direccionales, informativas, preventivas, funcionales, de emergencia, y yo puedo llegar a utilizar una iconografía muy particular para identificar ciertos elementos. Observen lo sencillo de estos pictogramas. Así debe ser. Puedo utilizar lo que les dije en términos ya de producto industrial, de diseño industrial, que aquí bienvenida a la Universidad Simón Bolívar para desarrollar la señalética, por ejemplo, que está en unos módulos, hablando geométricamente, módulos paralelepípedos, ¿cierto? Que son como cubos en extrusión. em, y que yo puedo trabajar con señalética, por ejemplo, orientadora, como lo vemos aquí, o señalética direccional o identificativa, y lo puedo hacer con paneles de bienvenida o con tótems, donde yo puedo mostrar incluso el plano, la planimetría del sector y dónde está ubicada el callejón, dónde está ubicado el callejón y de pronto las experiencias que tengo durante en el recorrido que son 95, 100, 110 metros de cada uno de los trayectos de los circuitos. Las luminarias se pueden utilizar también. Fíjense que utilizando un diseño apropiado de luminarias, que también hay que desarrollar ese presupuesto, esa intervención, cómo voy a iluminar los callejones, porque los callejones tienen vida AM durante el día y PM durante la noche. Y la noche puede generar un juego de iluminación fantástico. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí podemos hacerlo a través de banderas o flangers, se llaman banderas o flangers, en los cuales yo puedo traducir hasta un mapa, lo puedo hacer, o puedo colocar alguna información. Aquí vemos un ejemplo sobre un poste con señalética direccional, pero también de ubicación a través del mapa o de un plano muy sencillo. Esto no puede ser un plano urbano, no. Tiene que ser ese plano urbano o urbanístico o arquitectónico debe traducirse de manera simple, sencilla. Menos es más, muy mimético, muy minimalista, perdón, que le pueda ubicar a la persona, orientarla y permitirle el desplazamiento y la identificación de los sitios, de los callejones, de las experiencias, etcétera. Aquí vemos algunos ejemplos. Más allá porque es que la norma no te dice, óyeme, hazlo de color azul, hazlo de color rojo y vuélvelo cubo. No, la norma da esa flexibilidad y ahí va el tercer principio. Recuerda, continuidad, conectividad y flexibilidad para la accesibilidad y para la señalética. Entonces, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer de manera que respetes unos principios. Fíjate la diferencia de la señalética en el inicio del callejón donde estaba prohibida la moto. Aquí vemos la de las bicicletas, pero fíjate la ornamentación, el diseño industrial que va muy de la mano con la identidad de ciudad de Barranquilla y la identidad de Prado. Busquemos los elementos conceptuales analógicos con los cuales nos podemos inspirar para un proyecto señalético fantástico que dé cuenta de un elemento de identidad propia al territorio. No sé, un referente vegetal, un referente de la historia,
un referente de la tradición de la cultura de Prado, y transformemos esa colombina, que es un palo con una señal arriba, cuadrada, circular, triangular, lo que sea, pero convirtámoslo en algo que la gente apropie. Lo mismo lo que decíamos. Fíjate que la norma te dice que debes utilizar textos contrastados. Yo te sugiero que no utilicemos fondos blancos, primero, porque el fondo blanco se mimetiza con el entorno y a veces no es discriminable la señal o la información. Utiliza fondos oscuros o contrastados, porque fíjate que aquí puedo yo utilizar un verde, un amarillo, un naranja, puedo utilizarlos, pero generar una paleta de colores es muy importante y sobre todo entendiendo cuáles son, si tú te haces esta pregunta, ¿cuáles son los colores de Prado? ¿Cuáles son las texturas de Prado? ¿Cuáles son los sonidos de Prado? ¿Cuáles son los olores de Prado o las fragancias o los aromas? Y comienzas a armar una estructura señalética sistémica y además sinestésica, que se vive todo en simultáneo como un sistema. No es lo visual por un lado, lo táctil por el otro, lo olfativo, lo auditivo por otro, no. Entonces ahí podemos desarrollar. Esto es otra oferta, esto es otro referente interesante que nos permite diseñar el espacio. ¿Por qué los corredores tienen que ser lineales en línea recta? ¿No? De pronto lo puedo hacer en zigzag. Y con estos paneles o estas mamparas, yo puedo controlar los flujos, incluso las permanencias de las personas, a muy bajo costo también, porque esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con materiales de la región, se puede hacer hoy en día con tantas opciones tecnológicas que podemos desarrollar, se pueden crear y me genera transparencia, pero también me informa, también me hace, funciona como stopper, me para aquí, pero me manda para la izquierda, me para acá, me manda para la derecha. Entonces puedo desarrollar algo muy interesante ahí. En articulación, por ejemplo, con el siguiente nivel horizontal, hablamos de la verticalidad, ahora estamos hablando de la horizontalidad. ¿Qué tipo de sustrato vamos a utilizar? ¿Vamos a colocar superficies homogéneas continuas? Es una decisión. O podemos hacer unos adoquines, o podemos hacer unas superficies con diseño gráfico impreso, pintado. Llamamos a Pintuco para que done la pintura. Así de simple, pero la marca de Pintuco va a estar en la señalética, porque tengo entendido que ustedes pueden desarrollar unas señales y la marca publicitaria que no cubra más del 5% de la señal, yo puedo colocar aquí, donado por Pintuco, o apoyo de Pintuco, u otra entidad, el sector privado hay que llamarlo, para que ponga su cuota ahí y podemos trabajar en el programa financiero de los recursos económicos, lo podemos controlar también de otra manera. Hay tantas formas de tener recursos fascinantes, o llamamos a una ONG que esté interesada en esto y que tiene recursos, o a través de la cooperación internacional. Hay tantas maneras de hacerlo. O sea, que tiempo y dinero no sean un límite, sino que sean más bien una fortaleza, que no sea una amenaza, sino lo convertimos en una oportunidad y en una fortaleza bien interesante. A nivel táctil y a nivel visual podemos lograr tantas cosas implementando lo mínimo que te establece la ley con la norma técnica 5610 de implementar en los corredores las guías podotáctiles de alerta y las guías podotáctiles de encaminamiento, incluso si tengo un adoquín. Lo importante es que sea contrastante visualmente y táctilmente, que las texturas no se me confundan y que no confundan a la persona. Recuerda que no haya ambigüedad en la información como lo vimos en la norma en el otro video. Llamemos a la comunidad, mano de obra de la comunidad, generemos apropiación y sentido de pertenencia, vinculando a la comunidad en el trabajo de decorativo, en el trabajo de implementación de los elementos, bajo una partitura muy concreta, es decir, establece los requerimientos, pero llama a la comunidad para que haga parte de la construcción, primero del diseño, por supuesto, pero también de la construcción de los callejones, que ellos sean parte, que lo tengan ya en su ADN, que digan, oiga, esto lo hice yo y lo voy a hacer respetar porque lo amo, porque lo quiero. Y al propio extraño que atente por ahí, venga para acá, me hace el favor, no haga esto porque esto nos costó trabajito y lo queremos con el corazón, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante y fíjate, ahí está la pintura que donó Pintuco, por decir cualquier cosa. Sí, entonces, y hay tanto que se puede donar, tanto, las llantas.
llantas que se desechan, elementos que de pronto se están perdiendo por allá. No, hagamos una campaña ecoambiental de donación de ciertos materiales de reciclaje o de reuso que yo puedo utilizar ahí. Las llantas se pueden utilizar. A ver, contemos con permisos si eso se puede hacer y con ok de las entidades pertinentes. Mira lo que yo puedo hacer también con las texturas de piso. Pues no te estoy diciendo que pongas a tus hijos a caminar en la calle descalzos. No, tengo que asegurar el territorio. Puedo tener una experiencia táctil en un territorio controlado, donde yo genere acción sin daño, donde yo respete la diversidad humana, pero que le brinde experiencias. Esto se puede hacer también. Futurable que se puede traer al futurible. ¿Cómo informo, por ejemplo, hacia dónde queda el Parque Fundadores? Ah, para allá, la Avenida 11 de Noviembre. Ah, para allá, a través de elementos que puedo discriminar de lo tradicional. Tengo una textura con adoquines, pero tengo un adoquín que es diferente. Entonces, con este adoquín que es diferente, pues yo puedo informar, puedo establecer algún tipo de elementos. Ya casi se nos termina el tiempo, pero voy a dejarlo para que ustedes lo puedan disfrutar aquí. Entonces, puedo indicar, puedo orientar, puedo direccionar a las personas. Si utilizo un diseño de módulos con diferentes tamaños, como se ve aquí, observen que aquí hay un módulo que es más grandecito que los otros. Unos son articuladores y los otros son articulados. Entonces tengo el octágono, pero también tengo los cuadrados. Entonces lo puedo hacer así y puedo generar direccionamiento o puedo informar, por ejemplo, para un punto de encuentro. ¿Por qué no? Aquí yo puedo hacer un punto de encuentro y puedo determinar la decisión que pueda tomar una persona o por la orientación que lo estemos dando. Los paneles, los tótems o los paneles de bienvenida también aquí quedan articulados. Voy a mover por aquí un momentico la ventana para que no estorben el diseño. Y observen, tengo los mapas sencillos, incluso puedo hacer estos mapas en un relieve sencillo, que incluso tomándolos como un aporte a los mapas ápticos, mapas sinestésicos, mapas sensoriales que me permiten hacerlo, pero puedo hacerlo con lo mínimo. A muy bajo costo también lo puedo desarrollar. Entonces, las informaciones aquí pueden tener algunas formas distintas. Es que no es una placa rectangular de 30 por 20 que yo pongo en cualquier parte. Digamos que eso lo puedo trabajar desde el concepto el concepto, se me fue la presentación, pero aquí la vamos a retomar de nuevo. No se preocupen. Desde el concepto, me perdí. Igual, ya ahorita la vuelvo a retomar. Vamos aquí y vamos a compartir de nuevo, ¿vale? Discúlpenme el lapsus de ditus. Aquí vamos de nuevo. Bien. Les decía que no solamente es una señal de 30 por 20 o de 20 por 20 que yo pongo 30 por 30. Vayamos un poco más, cumplamos la norma, sí. En términos de la ubicación, en términos de los pictogramas, en términos del braille cuando se necesita, en términos de muchos elementos que yo puedo llegar a conectar ahí. ¿Listos? Bien. Hagamos itinerarios divertidos. Acuérdense que estamos hablando la gran sombrilla son sistemas de información y comunicación y dentro de eso, así como está la página web por allá, por otro lado, las redes sociales, las aplicaciones, pues aquí estamos hablando de señalética y del wayfinding. Aquí tienen una muestra de wayfinding, donde yo voy explorando el camino y voy descubriendo de manera intuitiva lo que me oferta. Miren cómo podemos hacer en la noche unos efectos lumínicos fantásticos. ¿Cierto? Miren este tótem que tenemos aquí con una información que yo puedo leer. Imagínense que en un tótem similar, circular, trabajado, esto obviamente hay que mirar los recursos, pero te estoy hablando del futurable para que lo traigas al presente, para que lo conviertas en futurible. Entonces, esto lo podemos hacer, podemos utilizar iluminación, retroiluminación, para que tengamos una información bien interesante. El wayfinding nos orienta y nos ayuda a desplazarnos y tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, muy seguramente son rutas de autobuses y de trenes. Ah, si tú coges por la primera de la derecha en tal color, te vas hacia el tren G, el otro hacia el tren F, el otro hacia el autobús B61 y el otro va para otro lado. Y también me indican las flechas hacia dónde debo hacer. Fantástico.
¿Y esto cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer pintado, lo puedo hacer a través de adoquines, lo puedo hacer a través de módulos, lo puedo hacer a través de placas, lo puedo hacer a través de pintura hecha por la comunidad. Te enseñamos cómo. Y eso genera la apropiación. El wayfinding te orienta. Es muy importante toda la notación cardinal hacia dónde queda el norte, hacia dónde queda el sur, oriente, occidente, noreste, suroeste. Interesante. Y lo puedo generar incluso hasta con un juego. De eso se trata todo esto. Mira los tótems o elementos interesantes modulares. Bienvenido al diseño industrial de la Universidad Simón Bolívar o de otras universidades. Podemos invitar muchas más. Incluso desde Bogotá las podemos llevar para que de manera virtual o presencial se haga. Bien, eso en términos de la señalética, la señalización, diversas infinitas formas, pero mira los corredores. Aquí con los corredores podemos desarrollar también otro tipo de representaciones. Mira, por ejemplo, para los pompeyanos, ¿quién me dice que no? Tengo la cebra, pero tengo la cebra también articulada con un diseño gráfico que incluso el mismo conductor del sistema de transporte público, de los buses padrones, busetas, bucetones, etcétera, se detiene como a mirar, wow, qué interesante. Por ejemplo, los tiburones, que tanto hablamos de los tiburones, del Junior, del Aleti y todo esto, yo no sé, es integrar muchos elementos conceptuales gráficos tan ricos. Barranquilla tiene una riqueza fantástica, incluso con los elementos del carnaval. Cómo los apropiamos y volvemos diferentes y volvemos que esto se vuelva un disfrute. Imagínate pasar por el Pompeyano. Aquí podemos ver, pues no es un Pompeyano, pero sí me ayuda. Con el Pompeyano yo puedo establecer, no sé, el zigzag o de pronto por diversión me voy ahí, pero paso el tiempo y el conductor tiene que esperar. Tampoco me voy a quedar ahí 5 o 10 minutos, pero sí es brindar una experiencia visual para los conductores, pero también sinestésica para todas las personas que van caminando. Mira, por ejemplo, esto. Ahí están las cebras, pero yo le doy una interpretación. Además, no es la superavenida, sino son unos pasos de control de prioridad peatonal. Tampoco me voy a quedar ahí jugueteando. Pues esto depende también del contexto. Yo solamente te estoy colocando los futurables. Tú decides hacia dónde vas a orientar esto. Mira, por ejemplo, esto, una cremallera, unos elementos ornamentales inspirados en lo vegetal, en los árboles que tiene Prado, el diseño de las hojas, de las flores. Esto es un corredor peatonal, lo que estamos viendo aquí a la derecha. El otro es una cebra de paso, pero este es un corredor peatonal fantástico. Cómo mira el mensaje, cómo se hace la articulación y la interacción entre los seres humanos y las especies vegetales con diferentes colores, contando historias. De eso se trata el wayfinding. Míralo acá. El agua rodea Barranquilla, el río Magdalena, el mar Caribe, las ciénagas, Prado, los mismos arroyos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, fíjense que tenemos unos elementos donde podemos construir un wayfinding fantástico. Mira, por ejemplo, este paso peatonal. Bien podría ser el pompeyano dibujado con este esquema, donde yo respeto a la persona que va con su animalito, su mascota, a una persona mayor, a la persona que va en su bicicleta, a la persona que va con su hijo caminante, a la persona que es usuaria de silla con ruedas, a la persona que lleva a su bebé en el coche, a la persona mayor, fantástico. Los senderos peatonales, trabajados con un criterio súper interesante. Mira, por ejemplo, un sendero peatonal que te invita a jugar la famosa golosa o la golosa con piezas de puzzle. Puede ser, no sé, las huellas de las personas. Una persona inicia, por ejemplo, a la izquierda en este corredor y hace los giros y se va cruzando y se va enlazando con otras personas. Es fomentar la participación. Invitemos al caimán del río, al caimán, y démosle esto me lo encontré, me lo topé por ahí, navegando, chismoseando en las redes, pero imagínate un corredor peatonal con el caimán del río. Fantástico. O con una culebrita o con algo por el estilo que me invite, como vemos aquí, en itinerarios. Veo un itinerario con la golosa, luego pasa un elemento y lo vuelvo toda una experiencia de conexión, pura conexión con diferentes elementos. Aquí los vemos, hay varios ejemplos.
de cómo podemos generar esos itinerarios. Podemos hacer pistas de salto, ¿por qué no? Ay, pues salto 50 centímetros, 1 metro y hago competencias y lo vuelvo divertido y está en el piso. O puedo colocar un laberinto, o puedo hacer una golosa de diferentes maneras, o puedo generar espacio. Mire que a mí esto me parece fantástico. Espérate, me voy para acá. Aquí me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Aquí, por ejemplo, tiro al blanco. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con piedritas, con bolsas de arena, con la ropa, con una chaqueta, con una bolsa. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, jugar el trique. De pronto, un día, un sábado, un domingo, va personal de, no sé, la Secretaría de Recreación del Distrito de Barranquilla o de Turismo y se lleva unas bolsitas de color amarillo y unas bolsitas de color azul o roja, invita y ponemos a jugar y a hacer competencias en el callejón, no solamente para ver un mural, sino también para divertirnos. ¿Cuánto vale hacer unos triques pintados en un callejón? Pues el tiempo de una persona de la comunidad con la pintura que dio Pintuco y listo. Pues aquí yo estoy, digamos que me estoy yendo a los extremos, ¿cierto? Pero podemos hacerlo. Tantos elementos que podemos, incluso las paredes, que las paredes también se conviertan en unos sitios para divertirse y disfrutar el espacio. Recuerda que estamos hablando en AM y PM, ¿no? Que puedo hacer durante el día y que puedo ofertar durante la noche, porque esos corredores también requieren de una vigilancia, pero también requieren de experiencias que en la noche a través de la iluminación y a través del viento y a través del sonido y a través de piezas que se mueven, yo puedo generar calidades lumínicas de colores, no sé, algo que le guste a las personas mayores, a las personas infantes. Y aquí ya entramos con mobiliario. Mira los volardos. Permíteme que yo pueda pasar entre ellos, primero que todo, en mi silla con ruedas. Entonces aquí debes garantizar que mínimo entre volardo y volardo haya 90 centímetros. Por ahí no pasa un automóvil, pero por ahí sí pasa la motocicleta y pasa la bicicleta, pero hay que generar conciencia. Yo puedo caracterizar los volardos de tantas formas. Aquí bienvenida la creatividad y el diseño industrial y el diseño gráfico y el diseño de concepción y el diseño visual. Yo puedo hacer volardos con productos que ni se imaginan. Fíjate, por ejemplo, aquí estoy utilizando pictogramas. El pictograma de museo, de policía, servicios, y lo puedo utilizar. Lo puedo convertir los volardos en muebles para que yo me pueda sentar y pueda interactuar y convivir y participar con las personas. Distribuirlos de cierta manera. Mira, por ejemplo, esto. Los volardos los convierto en asientos y el mobiliario urbano lo puedo usar de diferentes formas. Medias esferas o hago poliedros, poliedros que me pueden ayudar. O puedo caracterizarlos con personajes del Carnaval de Barranquilla. Ahí tienes. Entonces, que la marimonda, que el caimán, que los personajes, que yo no tengo, pues, no lo tengo apropiado. Voy a hacer, yo lo que veo por noticias, porque nunca he participado en un carnaval de Barranquilla y sé que muy pronto tendré que estar ahí, pero puedo caracterizarlo. Mira, volarlos convertidos dentro de un componente funcional para poder sentarse o incluso poder jugar en los postes, en algunos elementos, en los paraderos. Mira cómo transforma un volardo de una manera sencilla, no tan costosa, porque estos son elementos que se adosan, que hay que generarle también un respeto para la manutención. Hay que decirle a la sociedad, mira, no me los dañes, no los grafitees, no me los golpees, esto es tuyo también. Generar experiencias sencillas, como por ejemplo los balancines en algunos puntos de los tándems, que puede ser interesante para los cicloparqueos también caracterizados, ubicados en sitios estratégicos de manera accesible. Los recolectores de residuos generan una experiencia con los colectores de residuos. Conviértelos en una cancha de básquetbol o en un tiro al blanco y que yo practique. Y lo puedes dibujar en el piso y eso es fantástico y puedo generar hasta concursos. Lo vuelvo divertido. Las luminarias también que tengan otra función bien interesante. No solamente iluminar, sino generar experiencias. Un circuito de luminarias muy bien desarrolladas que pueden ser de piso, pueden ser a media altura o pueden ser de altura superior. Bien, aquí hemos terminado. Espero que
estas ideas, en términos generales, pues permitan inspirar también ese carácter de arraigo, de sentido de pertenencia, de apropiación y de poder rendirle honores a Prado a través de estos callejones y en articulación con el Parque Fundadores, el Parque Lineal, la Avenida 11 de Noviembre y todos los componentes proximales que tienen del espacio público urbano que deben estar conectados ahí. Entonces, con todo cariño, con mucha pasión y con mucha convicción, les ofrezco estos minutos que les quiero dar para ustedes, y quiero cerrar con una conclusión que tuvimos en nuestra reunión anterior, y es invitar a los arquitectos, a los urbanistas, a quienes están liderando el diseño de estos callejones, uno, que lo desarrollen coparticipativamente con la comunidad y con el sector privado. Háganlo, denle cuenta a los medios de comunicación que esto se está haciendo, generen cacareen, promocionen esto de manera incluyente y accesible. Yo les estoy sugiriendo que hagan ya a partir de hoy estamos a 1 de octubre, en los próximos días, 1 a 2 semanas, desarrollen un esquema básico. Esto lo hablamos con Ricardo, el arquitecto, con Carlos Montoya y con Yelit. Entonces desarrollen un esquema básico de la propuesta informativa y comunicativa, incluyendo la señalética, por supuesto, incluyente y accesible, y la vemos muy pronto. Muy seguramente Ricardo tendrá la oportunidad de viajar a Barranquilla en la 3ª o 4ª semana de octubre, pero si lo hacemos virtual también fantástico, mostrarlo en planos, en cortes, en alzados, en plantas y en renders. Y podemos ver ya un esquema básico, y sobre eso aplicamos norma y aplicamos futurables para traerlos al futurible, y con todas estas ideas que hemos compartido el día de hoy, pues podemos hacer una oferta de unos callejones fantásticos, desde lo estético, desde lo funcional, desde lo accesible e incluyente, desde lo usable, desde lo sostenible y desde lo seguro, y finalmente desde lo amigable. Me despido, cielos azules para todas ustedes y para sus familias, y sé que nos vamos a encontrar muy pronto en otro espacio de aprendizaje y de transformación. Cielos azules para ustedes.